Las elecciones a la Duma rusa están al caer, pero nosotros vamos a mirar un poquito más lejos. Bueno, un poquito bastante. Nos vamos a ir al año 2036 para conocer a la persona que podría suceder a Vladimir Putin. ¿Qué nombres se barajan como los sucesores de Putin? ¿Quién ocupará el Kremlin después de Putin? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a estas crónicas de la estepa rusa y hoy preparados para viajar en el tiempo. Pero ya sabéis, como siempre os digo, no se puede viajar en el tiempo si no se tienen unos likes, si no os suscribís, o sea que ya sabéis, campanita, suscribirse y de esa manera pues podremos viajar un poquito en esta aventura que se llama Las Crónicas de la Estepa Rusa. Hoy viajamos en el tiempo y viajamos hasta el año 2036. Podríamos haber elegido el 2030, pero hablando de quien hablamos, de Vladimir Putin, yo creo que la fecha de 2036 le va mejor para este tema. Y me diréis, sí, es que 2036 está muy lejos, a ver ¿qué va a pasar en el año 2036? Pues sí, la verdad es que tenéis razón, el año 2036 está lejísimos, todavía quedan 15 años y puede haber una hecatombe nuclear o 3 virus COVID. Este vídeo no deja de ser un poco eso, es un poco pajote mental, dígase así vulgarmente, pero ojo, quedaos con algunos nombres de los que van a salir en este vídeo, porque yo creo que vamos a hablar de ellos y no dentro de mucho tiempo. Vamos a ponernos en antecedentes. La última reforma constitucional permite a Vladimir Putin presentarse para otros 2 mandatos. En Rusia cada mandato presidencial es de 6 años. Las elecciones presidenciales son en el año 2024, en marzo de 2024. Por tanto, este cambio en la Constitución le permitiría alargar su estancia en el Kremlin hasta el año 2036. Ojo, podría ser menos, ya lo hemos dicho. Podríamos solo hablar de un mandato, sería hasta el año 2030, pero si cumpliera los 2 mandatos, nos plantaríamos en el año 2036. Y en el año 2036, Putin, de vivir, tendría 84 años. Para ser candidato a presidente de Rusia hay que cumplir algunos requisitos. Además, algunos requisitos que se han puesto no hace mucho tiempo. El primero es haber vivido en Rusia por lo menos 25 años. Y el segundo es no tener nacionalidad extranjera ni permiso de residencia en otro país, no solo en el momento de presentarte como candidato, sino antes de eso. Por tanto, siempre tienes que haber sido ciudadano ruso y exclusivamente ruso. ¿Qué ocurre con eso? Pues que muchos oligarcas, empresarios o gente que vive de esos negocios, que tienen dobles nacionalidades o que tienen residencias, permisos de residencia en otros países, ya no podrían presentarse como candidatos a presidente de Rusia. Con lo cual, ya el número de personas posibles se recorta bastante. A lo largo de este vídeo van a salir bastantes nombres y para organizarnos un poquito yo lo he dividido en 4 grupos. El primer grupo lo forman personas del círculo de confianza de Putin. El segundo grupo es gente que no está dentro de ese círculo de confianza, pero sí ya están dentro del gobierno de Putin en el Kremlin. El tercer grupo, digamos que son 3 posibles sorpresas o 3 posibles nombres que a lo mejor no esperamos y que podrían ser los sucesores de Putin. Y el último es solo un nombre y esa persona yo creo que puede ser la gran sorpresa. Pero si queréis saber quién es esa gran sorpresa, la que podría ser perfectamente la sucesora o sucesor de Putin, tenéis que esperar hasta el final del vídeo. Pero para elegir estos nombres que yo os voy a dar, hay una cosa que he tenido muy en cuenta y es una de las grandes características de la personalidad de Putin. Si hay algo que Putin valora sobre todas las cosas es la fidelidad y la lealtad. Son 2 pilares básicos si quieres entrar dentro de lo que es el círculo, digamos, de confianza o de amistad de Putin. De hecho,
Las personas o las personas más cercanas a él son o amigos de San Petersburgo o compañeros de la KGB o la FSB después, gente que conoce muy bien y gente que no le va a fallar o que él piensa que no le va a fallar. Por tanto, todos estos nombres que van a dar o que vamos a dar tienen siempre ese denominador común. Son gente en la que yo pienso que Putin puede confiar. Vamos con el círculo de confianza, de la más absoluta confianza de Putin. Y el primer nombre que sale en ese círculo es el del ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Sergei Shoigu es la persona que quizá mejor entiende, mejor comprende a Putin. De hecho, casi se podría decir que es su único amigo, o su gran amigo dentro del Kremlin. Sus paseos por la taiga, sus caminatas, pues se han hecho muy famosas pues, por esa camaradería, amistad que muestran. Shoigu es un ministro muy popular, es una persona con mucho carisma y sería una muy buena opción si Putin decidiera retirarse. En Sudebe nació cerca de Mongolia, con lo cual para algunos podría ser un no ruso puro y duro. Pero si tuviéramos que elegir ahora, en este momento, un sucesor de Putin, yo creo que sería el número 1. El segundo nombre en este grupo de confianza es el del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Lavrov es un viejo conocido y además es un perro viejo dentro de esto de la diplomacia, de marcar la geopolítica de cara al exterior del país. No hay truco que no se conozca, es capaz de darle la vuelta a la tortilla y donde parecía un problema para Rusia, acaba siendo un problema para el que quiere acusar a Rusia. Es mordaz, es inteligente, sería un magnífico candidato en el caso de que Putin decidiera retirarse ahora. Pero yo lo veo un poco por debajo de Shoigu. El tercer nombre es el de Nikolai Patrushev. Patrushev es el secretario del Consejo General de Seguridad de Rusia. Es decir, es la persona que se encarga de vigilar las posibles amenazas, peligros que pueden atacar a Rusia, por así decirlo. Es el director de ese consejo. Y es del FSB, como en su tiempo fue Putin del KGB. Es decir, son colegas de profesión. De hecho, cuando Putin llega al poder, después de ser nombrado por Yeltsin, es Patrushev el que entra a dirigir la FSB. Con lo cual es una persona de entera confianza de Putin. Y el cuarto nombre de esta lista es el de una mujer, es Valentina Matvienko. Valentina Matvienko es la presidenta de la Cámara Alta, es la presidenta del Senado. Sería la tercera persona más importante del país, detrás del primer ministro y del presidente. Y la confianza o la lealtad de Matvienko viene dada sobre todo por el aspecto político. Matvienko es miembro del partido de Putin, de Rusia Unida, desde el primer momento. Y eso, digamos, podemos ver que su fe en el líder es a prueba de bombas, es inquebrantable. Por tanto, podría ser una de las posibles sucesoras de Putin. Estas personas tienen un problema si nos trasladamos al año 2036. Básicamente son de la misma quinta que Putin, con lo cual en el año 2036 serían muy mayores, tanto como Putin, con lo cual su presencia como posibles sucesores de Putin, pues la verdad es que sería bastante extraña, porque sería cambiar a un señor muy mayor por un señor muy mayor o una señora muy mayor. Para que os hagáis una idea, Shoigu, que sería, digamos, el sucesor más posible, en el año 2036 tendría, tengo que mirarlo, 81 años. No está mal para ser presidente. Si nos vamos a Lavrov, todavía es peor, porque Lavrov en el año 2036 tendría, ojito, 86 años. Tela. Si nos vamos a Patrushev, que sería su colega de la FSB, del KGB, tendría exactamente 85 años. Y si nos vamos a Matvienko, pues tendría exactamente 87 años. O sea que algunos serían incluso mayores que Putin. Con lo cual, sí, en el caso de Putin renunciar o no presentarse a unas elecciones en el siguiente mandato, en 2030, alguno podría tener una oportunidad. Pero en el 2036 prácticamente sería imposible, serían demasiado mayores. De hecho, probablemente alguno habrá muerto para esa época. Por tanto, este grupo
casi que lo descartamos como sucesores de Putin. Ya fuera de este círculo de confianza más absoluto, pero dentro del gobierno del Kremlin, con lo cual, hombre, confianza hay, destaca un nombre, y es el del actual primer ministro, que es Mikhail Mishustin. Mishustin fue nombrado en el año 2020 y yo creo que cogió con el pie cambiado a todo el mundo porque nadie lo conocía. Fue una de esas elecciones sorpresa de Putin que tanto le gustan, como hizo con Medvedev. Mishustin había hecho una labor oscura dentro de todo lo que eran los impuestos, recaudación de impuestos. Y bueno, si Putin quisiera un sucesor ligado sobre todo al mundo de la economía, a un tema de control económico, de estabilidad financiera y tal, desde luego el nombre de Mikhail Mishustin tendría que estar muy alto en las quinielas. El segundo nombre no tiene nada que ver con el mundo económico, tiene más que ver con el mundo de los servicios secretos y es el del actual ministro de Defensa Civil, de Catástrofes Naturales y Emergencias, Yevgeny Sinitsev. ¿Por qué? Porque es miembro del FSB y suena como uno de los posibles sucesores al actual director del FSB. Y eso, de darse el caso, podría ser un perfecto paso adelante para luego ser nombrado sucesor de Putin. Por tanto, esa conexión entre FSB, colegas del FSB, podría darle alguna oportunidad a Sinitsev. Tercer posible sucesor de este grupo del Kremlin, Tatiana Golikova, una mujer. A ver, Golikova no es que sea una persona excesivamente apreciada por la gente, por el pueblo, básicamente porque fue una de las personas que tuvo que dar la cara en la famosa reforma de pensiones de Putin. Esas pensiones que dijo que no iban a tocar, ese aumento de edad en las pensiones, y que al final tocó. Bueno, pues la persona que tuvo que dar la cara, que tuvo que dar explicaciones, fue Tatiana Golikova. Además, se ha convertido también en la cara de las noticias del COVID, con lo cual muchos rusos pueden asociar Tatiana Golikova a malas noticias, con lo cual ya ahí pierde algunos puntos para ser nombrada sucesora. Pero también, hemos hablado antes, la fidelidad, la lealtad. Si hay alguien a quien confías esos marrones, pues es porque crees que es una persona leal, fiel. Por tanto, ese es un punto a favor de Tatiana Golikova. Y ojo al cuarto nombre de la lista de este grupo del Kremlin. Es Dmitry Patrushev. Y el apellido Patrushev ya lo hemos escuchado antes. ¿Por qué? Porque Nikolai Patrushev es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y es una de las personas en quien más confía Putin. Su hijo, Dmitry, ya está en el Kremlin. Es ministro de Agricultura y solo tiene 44 años. Ser ministro de Agricultura es un puesto importante porque al final Rusia es un país muy agrario todavía, es muy agrícola. Pero no solo eso. Patrushev es experto en energía y en combustibles, otro de las patas en las que se basa la economía rusa. Además, está muy bien conectado con dos bancos importantes, uno el VTB y otro una especie de banco agrícola. Y si eso parece poco, también está muy bien conectado con Gazprom, una de las mayores empresas energéticas del mundo. Con lo cual, si sumamos que es una persona joven, que ya está en el gobierno y que además tiene unos conocimientos sobre materias claves para Rusia y tiene el aval de su padre, amigo íntimo de Putin, tenemos a un magnífico candidato para ser el sucesor de Putin. O sea que, ojo con este nombre, Dmitry Patrushev. Si en el primer grupo, ese de los íntimos, ese círculo de confianza de Putin, hemos visto que la edad prácticamente los descartaba a todos, en este grupo no ocurre eso. ¿Por qué? Porque tanto Golikova como Mishustin como Sinitsev en 2036 tendrían 70 años, que es una edad, bueno, alta, pero no es un impedimento para ser presidente del país. ¿Cuál es el problema? Que enfrente podrían tener a una persona como Dmitry Patrushev, que en el 2036 tendría 59 años, o sea, que sería todavía bastante joven, y además tendría
pues estos avales de los que hemos hablado antes, la fidelidad, la lealtad, el conocimiento, el llevar muchos años ya en política, con lo cual, si yo tuviera que apostar 2 euritos por uno de ellos, me los juego a Patrushev. Vamos ahora con ese grupo de outsiders, de sorpresas, gente que todavía no está en el Kremlin, pero que, digamos, tienen una estrella ascendente. Y el primero de ellos es una persona que hace un año y pico nadie conocía, y es Denis Protsenko. Protsenko es el director o el médico jefe del Hospital Comunarka, que es el hospital que ha centralizado la lucha contra el coronavirus en Rusia. Su figura ha sido alabada, exaltada por el Kremlin como un modelo de luchador infatigable contra el virus. Son famosas las imágenes de Protsenko paseando con los trajes de seguridad por el hospital mientras explicaba a Putin temas sobre el virus, cuando todavía no se conocía mucho. De hecho, su figura está tan al alza que Rusia Unida, el partido de Putin, pues lo ha introducido como una de las cabezas de lista del partido. De hecho, lo lógico es que consiga plaza en las próximas elecciones al Parlamento ruso y quién sabe, podría pasar a ser ministro de Sanidad o algún tipo de cargo de más responsabilidad. Por tanto, la figura de Denis Protsenko a seguir muy de cerca. Una persona que está fuera de los focos, por ahora, es Igor Rotenberg. Igor Rotenberg es el hijo de Arkady Rotenberg. Y Arkady Rotenberg es uno de los mejores amigos de Putin. No sé si decir el mejor amigo de Putin. Su hijo Igor también es empresario, como su padre, tiene una fortuna considerable, es experto en dirección y gestión de empresas y bueno, pues a eso añade ese, digamos, toque de fidelidad y de lealtad del que hemos hablado durante todo el vídeo. Ahora es una persona que, digamos, está muy metida en el mundo de las finanzas y de los negocios, pero si quisieras dar, o Putin quisiera dar un enfoque más empresarial, por así decirlo, a su futuro, al futuro de Rusia sin Putin, pues Igor Rotenberg podría ser una persona muy indicada para llevar a cabo los designios de Putin. Y el tercer nombre de esta terna, y ahora por favor no os echéis todos contra mí, es el de Ramzan Kadyrov. Sí, el presidente de Chechenia. El presidente de Chechenia, presidente de Rusia. Pues da un poco de miedo, pero tiene su lógica. Por dos cosas. Primero, la relación que hay entre Putin y Ramzan Kadyrov. Cuando murió el padre de Kadyrov, Putin enseguida adoptó políticamente a su hijo, a Ramzan, con el objetivo de apaciguar Chechenia. Y la verdad es que lo ha conseguido. A su manera, con sus formas, que son muchas veces muy discutibles. Pero el objetivo de Putin, el objetivo del Kremlin, que era tener a una república como Chechenia, levantisca, que siempre daba problemas, bajo control, lo ha conseguido con Kadyrov. Y eso es innegable. Y eso Putin lo tiene muy en alta estima. Además, estamos hablando del año 2036. Hasta el año 2036 pueden pasar 1000 cosas. Pero si seguís un poco las noticias y seguís un poco el camino que lleva Rusia en los últimos años, el control, la represión, la seguridad, son cosas que cada vez están más altas en el ranking de prioridades del Kremlin. Entonces, ¿quién mejor para controlar, para reprimir, para tener seguridad que una persona que ya ha hecho eso en un lugar tan complicado como Chechenia? A ver, lógicamente, este nombramiento, este hipotético nombramiento como sucesor, yo creo que estaría todo el mundo en Rusia en contra de él. Pero bueno, estamos hablando del año 2036. No sabemos cómo va el tema. Entonces, si lo que tú quieres es controlar, dejar muy todo atado y bien atado después de tu marcha, y además con una persona que sabes que no va a ir contra ti, pues entonces el nombre de Ramzan Kadyrov
gana muchos puntos. Poroshenko, Rottenberg o Kadyrov. Pues si yo me tengo que jugar mis 2 euritos, me los voy a jugar a Poroshenko. Es verdad que hasta ahora no tiene experiencia política, pero también es verdad que va a entrar en política. Puede darse el caso de que sea un poco estrella efímera, porque bueno, al fin y al cabo el COVID es el que lo ha upado y bueno, si desaparece el COVID, pues también puede desaparecer él como figura. Pero si agarra su oportunidad, si le gusta la política, que esa es otra, que habría que ver cómo se desempeña en política, desde luego es un nombre muy a tener en cuenta. Y para mí la estrella, la gran posible sucesora de Putin, es Katerina Tikhonova. Katerina Tikhonova. ¿Y esa quién es? Katerina Tikhonova es la hija de Putin. Tal cual. A ver, estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de lealtad, estamos hablando de cercanía. ¿Quién mejor que su propia hija para continuar el legado de su padre? Es que no hay nadie. Además, a ver, Putin, a eso del tema del zar, del imperio, eso a Putin le gusta, ¿no? Le pone. Pues oye, como los zares, de padres a hijos, pues yo cojo a mi hija, a Katerina, y la pongo en el Kremlin. Y ojito, que no está mal tirada. Sí, vosotros podéis decir, no, tonterías, dices a la hija, que no la conoce ni su padre. Bueno, su padre sí la conoce. Bueno, pues no, porque Katerina Tikhonova está muy bien conectada. Está casada con Kirill Shamalov. Y Kirill Shamalov es el hijo de Nikolai Shamalov. Y Nikolai Shamalov es uno de los grandes amigos de Putin. Grandísimo amigo de Putin. Al final, ya veis que todo queda en un círculo muy cerrado. Si vamos a su experiencia, es verdad, Katerina Tikhonova prácticamente es una desconocida. Pero ya ha empezado a salir a la luz pública. No hace mucho tiempo dio una entrevista en televisión hablando de inteligencia artificial, de cosas como muy modernas. Y ojo, estamos hablando de 2036, dentro de mucho tiempo. Ordenadores, inteligencia artificial y tal, puede ser algo muy importante. Y además, Tikhonova es la cabeza visible de un grupo que es Inopráctica. Inopráctica es un proyecto muy ligado a la universidad para fomentar a investigadores y científicos rusos. Muy bien, perfecto, maravilloso. ¿Quién pone el dinero en Inopráctica? Pues el dinero lo ponen amigos muy cercanos de Putin. Por ejemplo, Sechin, íntimo de Putin, presidente de Rosneft, dinerito en Inopráctica. Tokarev, antiguo colega en la KGB, presidente de Transneft, dinerito en Inopráctica. Ya veis, está perfectamente conectada, tanto financieramente como personalmente, con gente muy importante en la vida de Putin. Es que lo tiene todo esta chica. Es de la misma sangre, es una persona experta en un tema que puede ser muy importante en el futuro y además está perfectamente conectada y respetada por gente muy afín a Putin. Si yo tuviera que hacer ahora una apuesta así a lo loco de 5 euros, que tampoco tengo mucho más, 5 euritos, los meto a Tikhonova, los meto a la hija de Putin. Es que no hay nadie mejor. ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que la hija de Putin es la mejor sucesora de Putin? ¿Tenéis otro candidato? ¿Os gustaría ver a alguien diferente en el Kremlin? Bueno, pues lo podéis dejar tranquilamente en los comentarios. Al fin y al cabo, este es un vídeo un poco de ciencia ficción y cualquier comentario, cualquier sugerencia de posible presidente de Rusia será bienvenida. Espero que os haya gustado. Vamos a seguir atentos a estos nombres de todas formas y nos vemos en el próximo vídeo de las crónicas de la estepa rusa. До свидания.